están? Vamos a tomar hoy la tercera unidad didáctica. Le vamos a empezar a complicar un poco el cuerpo humano, pero siempre recabando las bases que hemos visto en las dos unidades anteriores, tanto en lo que es pedagógico, el enfoque de cómo aprender a aprender, cómo evaluarse, sobre qué nivel evaluarse, y la base física del esqueleto y sus músculos que hemos visto en la unidad anterior. Esta unidad nos va a llevar a un sistema que es el que comanda todo el organismo, que es el sistema de integración y control, sistema nervioso, central y periférico, como vamos a definir ahora, que les va a apasionar ya no solo desde el punto de vista de su futura profesión, sino como cultura de salud, saber cómo trabaja nuestro sistema nervioso para recabar información, para almacenarla, para procesarla, para luego recordarla. Básicamente están aprendiendo el aspecto físico de todo lo que va a llevar este curso en conocimiento. De manera que lo vamos a tomar con la misma pasión que nos han estado preguntando a través del foro y las inquietudes que han tenido, que me resultan sumamente interesantes porque así entiendo que están ustedes despiertos y atentos al curso. Dentro de lo que llamábamos homeostasis, que lo tienen definido en la primera unidad didáctica de fisiología, tenemos una división que es la que detecta cambios en el medio ambiente y en el medio interno del propio organismo y en función de eso actúa. Tenemos dos divisiones, el sistema nervioso, que lo hace a través de sus neuronas y nervios, y el sistema endocrino, que responde de una manera más primitiva, pero eficiente, que es segregando hormonas al torrente circulatorio. En lugar de que la información vaya a través de un nervio físico, la respuesta y la detección del estímulo va por el torrente circulatorio. O sea que el nervio es específico, va a un lugar específico o viene de un lugar específico. La sangre va a todo el organismo. Tal vez se entiende esto como un desperdicio de hormonas que van a lugares donde no actúan, pero entiendan, es un sistema altamente eficiente pero más primitivo. Vamos a ver en esta unidad didáctica el sistema nervioso y vamos a entender primero qué es el tejido nervioso, las células y las intercélulas que lo forman, tanto la neuroglía como las neuronas. Ahora les cuento de qué se trata. La neuroglía, que es el sistema que conecta entre sí a las neuronas, las protege, las alimenta, a veces es vista de un punto de una forma despectiva en los textos, pensando que la neuroglía es un simple aliado de la neurona y la que trabaja en la neurona. No es tan así. Si no está presente la neurona no funciona. No solo por alimentación, sino también por señales eléctricas o físicas que precisa la neurona. O sea, son como socios. Y los dividimos de acuerdo a este esquema en distintas estructuras y funciones. Ahí tienen un esquema bastante antiguo, pero eficiente, que nos habla de astrocitos, microglía. Las células ependimarias son las que revisten el sistema nervioso, las superficies, tanto externas, el sistema nervioso a su vez es hueco, o como internas. Y también tenemos células en el sistema nervioso periférico, en los nervios. Los nervios que vamos a llamar raquídeos y craneales somáticos tienen una estructura física fuerte, con muchas células, y los nervios viscerales, que son más delicados, más finitos, carecen de esta estructura física. Son mucho más débiles. Entonces recurren a los nervios raquídeos o los nervios craneales o a las arterias para llegar al destino. Una cosa bastante singular. Ahí tenemos un esquema de la neuroglía trabajando entre las neuronas
y cómo conectan vasos sanguíneos con las neuronas entre sí, distintos tipos de neuronas. Y en la parte inferior y derecha ven cómo hay unas células muy ordenaditas, muy prolijas, a eso en histología lo llamamos epitelios, que revisten el sistema nervioso, tanto por dentro, por sus ventrículos, como en su superficie. Los epitelios son siempre los que revisten algo. La piel, su última capa, es un epitelio. Por eso ahí abajo dice ventrículo cerebral. Entiendan que es una cavidad que está dentro del cerebro. El cerebro tiene de alguna manera huecos. Acá vemos como en un nervio periférico las células de la neuroglía, que en este caso se llaman células de Schwann, envuelven el nervio. Pero fíjense que lo hacen de una manera muy singular. Realmente es un invento genial que todavía nuestros ingenieros no lo han logrado. El nervio básico es el axón, que es una prolongación de la neurona que lleva la información o la trae. La neuroglía le hace una vaina. La célula se enrolla alrededor del axón con un lípido que se llama mielina, que es como un aislante, como si ustedes estuvieran viendo un cable eléctrico, el cobre del cable sería el axón y el plástico sería la célula de Schwann, pero mucho más compleja, mucho más eficiente. Esa vaina aislante tiene a tantos micrones unas estriaciones que llamamos nódulos de Rambier, como unas estrangulaciones que hace que la conducción sea 7 veces más rápida que si no la estuviera. Ahí tienen la estrella, que es la neurona. En este caso, una neurona específica, la más común, que es la multipolar, en la cual la vemos en forma estrellada. La neurona tiene un cuerpo, que es el centro de la neurona, donde se aloja el núcleo y los organoides, que vieron en citología, y prolongaciones. Si las prolongaciones son aferentes, o sea, traen información a la neurona, se llaman dendritas, y son generalmente múltiples. Si las informaciones salen de la neurona, es una orden que va a ir a un efector a producir algo, en ese caso sale por un axón, que es eferente. Es más largo generalmente y no tan ramificado, o generalmente no ramificado. Pero entiendan que esto que tienen ahí en esta microfotografía, con una referencia abajo de la medida, ese guioncito son 20 micras, para que ustedes entiendan que esto está muy por debajo de lo que puede ver el ojo humano. Necesitan un microscopio para observarlo, y en este caso una tinción especial que la haga visible a la neurona. Entiendan que en ese cuerpo se produce todo lo trófico de la neurona. No es que allí haya manejo de la información. Ahí lo que hay son organoides que producen energía para que tanto las dendritas como los axones que no tienen esos organoides puedan sobrevivir, o se les llegue la nutrición. Y de ahí parten de esos organoides, parten neurotúbulos que van por el centro de las prolongaciones, y a primera vista uno pensaría que por ahí va a ir la información. No, grave error. Toda la información de la neurona va por la membrana. Y esto es fundamental que lo entiendan desde ahora. La membrana plasmática, que se continúa con la membrana de la dendrita en forma continua y con la membrana del axón sin ninguna solución de continuidad, es la que por un milagro físico que la doctora Bedoya les va a explicar en fisiología, lleva la información como información eléctrica. ¿Eléctrica, doctor? Sí, eléctrica. En la luz que nos ilumina en un cuarto, estamos hablando de 220 voltios. La pila que alimenta un micrófono de estos, una batería del celular, estamos hablando de 1,5 voltios. Acá estamos hablando de milivoltios, o sea, no tan lejos. Son perfectamente registrables. Si ustedes ponen electrodos en mi cerebro o en mi pecho o en mis músculos de la pierna, van a ver registros eléctricos. O sea que es una electricidad registrable perfectamente por un electroencefalograma, por un electrocardiograma, por un electromiograma. Y esa electricidad supera la superficie del cuerpo y nos produce un aura eléctrica. O sea que estamos hablando de algo
realmente importante. Ahora, los neurotúbulos sí van a llevar información tipo, no solo nutricional, sino también pueden llevar neurohormonas. Esas viajan por el neurotúbulo, pero por la membrana viajan la actividad eléctrica. Todo lo que dijimos al principio recién en la primera placa, lo que va a recibir, la información que va a recibir la neurona y la respuesta que va a dar al efector. Es importante que entiendan que para que ese fenómeno eléctrico ocurra existen poros, y cómo actúa el potasio, el sodio y el calcio, que tanto hablamos cuando el hueso, es sumamente importante para la profesión de ustedes, porque justamente ustedes van a ser los custodios de que el medio interno del paciente de ustedes, que es el que está afuera de la célula, miren qué paradoja, se llama medio interno pero está fuera de la célula, está dentro del cuerpo pero fuera de la célula, sea homeostático, o sea que mantenga un nivel adecuado para que sus pacientes gocen de una buena salud alimentaria. Bueno, ahí hay un esquema de la neurona más completo, un gráfico. Lo otro era de verdad, un corte histológico. Esto es un dibujito, jamás un corte en algo que tiene tantas ondulaciones le va a dar toda esta información en un solo corte, pero es un esquema. La neurona con el cuerpo, o soma viene del griego, cuerpo. Las dendritas, que son como arborizaciones que traen información. El axón, en este caso, recubierto por esas vainas de mielina, porque es un axón de conducción rápida. Calculen que este axón conduce a 40 metros por segundo. Hagan ustedes 40 metros en un segundo y me van a entender. Y después el axón termina en botones que van a conectarse o con otra neurona y otra para hacer un circuito, o con un efector. El efector va a ser siempre un músculo, que va a producir un movimiento. Bueno, para que esa neurona se conecte con otra, y esa con otra, y finalmente con un efector, el músculo, tiene que existir conexiones que se llaman sinapsis. Aunque les parezca mentira, las neuronas no están contiguas una a otra, no se tocan. Aunque a nivel microscópico hay un espacio, y eso es fundamental para su profesión, porque ese espacio está explicado en este cuadrito acá abajo a la derecha. Es el espacio sináptico. La neurona que llega a la próxima neurona tiene un abultamiento en su punta que se llama botón sináptico, y los neurotúbulos le trajeron una sustancia que se llama neurotransmisor, que la produjo el cuerpo, el soma de la neurona. El neurotransmisor se acumula entonces solamente de un lado de la membrana de la sinapsis. Después hay un espacio, y después viene la otra neurona o el músculo efector, el que nos va a mover. Bueno, cuando queremos actuar ese circuito, la neurona primera va a volcar su vesícula sináptica en el espacio sináptico. Esa vesícula contiene una sustancia que se llama neurotransmisor, por ejemplo acetilcolina, noradrenalina, y va a excitar a la próxima neurona y así se conduce. ¿Para qué demonios hicimos esto tan complicado? ¿Por qué no unimos dos neuronas como se unen los cables cuando ustedes quieren que pase la electricidad a la bombita de luz o a otro cable? Bueno, la magia es esta. El neurotransmisor está solamente de un lado, no del otro. Entonces la conducción es solamente para allá, no puede volver. O sea, si yo tengo este nervio ocupado en hacer algo, por ejemplo, salvarme la vida, agarrarme para no caerme del 7º piso, no lo puedo ocupar en otra cosa. Con lo cual hacemos que la conducción sea altamente eficiente, siempre para un lado. ¿Pero qué tiene que ver con la profesión de ustedes? Bueno, tiene que ver que todo es así, en todo el sistema nervioso, en cosas mucho más complejas como el gusto, como la masticación, la deglución, la absorción. Y entonces ustedes pueden actuar con medicamentos sobre ese neurotransmisor. Porque piensen así, si yo dejo el neurotransmisor en el espacio sináptico permanentemente, estaría arruinando la sinapsis, pues estaría todo el día trabajando.
tengo que removerlo de la sinapsis. ¿Con qué? Con una enzima. Son las sustancias que destruyen otras. Entonces ustedes, con una medicación, en combinación con el equipo de salud con el cual están trabajando, el único lugar donde ustedes pueden actuar con alto resultado en el sistema nervioso es en la sinapsis. Y específicamente en un flagelo que tenemos, que son las adicciones, que tanto interfieren en la alimentación. El lugar en donde el neurotransmisor puede ser interrumpido o al contrario estimulado es justamente en la sinapsis, o actuando sobre la enzima que lo destruye o protegiendo para que la enzima no lo destruya, por un mecanismo o el otro. Un ejemplo: un dolor de panza, un simple espasmo, es fácilmente inhibido por una gotita que inhibe la acetilcolina que se está segregando en ese momento, los antiespasmódicos. Y después podríamos complejizar el estudio mucho más, pero para que tengan un ejemplo práctico. Ahí tenemos una sinapsis ya vista con otra resolución mayor, que es el microscopio electrónico, en donde vemos las vesículas sinápticas. Este trabajo se ha hecho acá en la Argentina hace muchos años. Lamentablemente el profesor que las descubrió, De Roberti, falleció antes del premio Nobel, porque sin ningún lugar de duda iba a ser merecedor de esto, porque descubrir que esas vesículas que se ven nada más que al microscopio electrónico son las responsables de la conducción nerviosa, de hablar, de moverse, de mirar, de ver, de oír, etcétera, 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 es una maravilla de la naturaleza. Bueno, eso fue hecho aquí en el país y lo tienen ahí representado por esta microfotografía. Muy bien, ahora vamos a unir lo que aprendieron en la unidad anterior sobre el músculo y cómo se conecta con este sistema nervioso que estamos empezando a entender. En realidad la división es totalmente artificial y es producto de los libros, de las enseñanzas y de nosotros los profesores, que unos somos especialistas de una cosa y otros de otra. Pero el nervio, la neurona y el músculo son inseparables. A ninguno se le ocurriría que podrían trabajar separados. Y la unión es esta que tienen en esta placa, en donde ustedes ven una neurona con su soma, su axón recubierto de esas vainas de mielina tan especial, porque es una axón de conducción rápida, y la división del axón a las células musculares, que habíamos estudiado, que las llamábamos fibras por su aspecto. En la placa más pequeña que tienen en la lámina hay un aumento del músculo, en donde se adivina la estriación, que yo les había contado que eran las unidades de contracción del músculo de alta eficiencia, que es el músculo esquelético y que se llaman sarcómeros. Entonces fíjense que la neurona se conecta con el músculo a través de un botón, y ahí hay una sinapsis más, que la llamamos placa neuronal o placa mioneural, que es lo mismo, porque mio quiere decir músculo y neurona de neurona. Entonces, con eso logramos que la neurona que dio una orden, que se mueva tal músculo, cumpla con la orden. Ahora nos vamos a ir metiendo cada vez más en cómo llega desde los centros nerviosos al efector, que es el músculo, toda esta maraña de tejido nervioso. Vamos a hacer este cuadro simplemente para dividirlo. Toda división siempre peca de artificial, pero nos organiza un poco a nosotros cerebralmente para entender esto que es tan complejo. Vamos a dividir un sistema nervioso central que está dentro del cráneo y dentro del raquis, o sea, de la columna vertebral, y un sistema nervioso periférico, que es lo que sale por ciertos orificios del cráneo y del raquis hacia los músculos y la piel. Dentro del sistema nervioso central vamos a tener algo que llamamos encéfalo, que es esto, es el cerebro y algunas partes de lo que llamamos tronco cerebral. Se los voy presentando, no se asusten, no es tan complejo como parece esto.
Esto es una copia exacta de un cerebro humano hecho en resinas epoxi para poder manipularla fácilmente. Y lo que va dentro del raquis, o sea, dentro de la columna vertebral, que vamos a llamar médula espinal. El encéfalo está constituido por cerebro, que es todo esto que estamos viendo acá, cerebelo, que es este pequeñito que tienen acá abajo, esto está al revés, este cerebro está boca abajo, y el tronco, que es la unión, este segmento del sistema nervioso que une la médula espinal con el cerebro. El sistema nervioso periférico es más sencillo. Tenemos los pares craneanos, que son 12, que salen por los agujeros del cráneo, muy complejos, pero muy relacionados con la profesión de ustedes. Los nervios raquídeos, que son 31, por suerte son todos parecidos o iguales, que salen a los lados de la columna vertebral, y le vamos a agregar un sistema para las vísceras, que es el sistema paravertebral simpático y los parasimpáticos sacros. De a poquito vamos a descomplicar esto. Acá tienen un esquema del sistema nervioso central para afirmar lo que acabamos de decir. Allí tienen los nombres básicos, el cerebro con su corteza, que es todo esto que ustedes ven arrugado acá. Esto es un medio cerebro, se llama hemisferios, acá ven los dos. El cerebelo, el tronco y la médula. A su vez, en la placa de la derecha, ustedes ven que este sistema nervioso central tiene huecos que llamamos ventrículos. Básicamente, cuando esto se desarrolló en el embrión, eran vesículas. Después se complicó, todo creció, todo se enrolló para poder entrar dentro del cráneo y el hueco de la vesícula quedó como ventrículos. Entonces, en este esquema, ustedes van a poder entender, sistematizar un poco más fácil lo que es. Sistema nervioso central, allí arriba, encéfalo y la médula que le sigue acá abajo, por un lado. Y sistema nervioso periférico, el que sale de la caja que envuelve a todo este sistema nervioso central y lo conecta con la periferia, que son los nervios. Bien, fíjense que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, que ya dijimos, el encéfalo fundamentalmente se ocupa del cerebro, médula espinal lo que está dentro del conducto raquídeo, y el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en dos mitades, motor o sensitivo. Aunque vayan juntos por el mismo nervio, unos llevan conducción hacia el efector, que es un músculo, los otros reciben información de la piel y de los músculos y la llevan al sistema nervioso central. Ese ida y vuelta es la acción diaria que tiene nuestro sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso motor entendemos también el glandular, aunque los libros dicen que los efectores pueden ser motores o musculares y glandulares o secretores. Para nosotros las glándulas, para poder secretar, además de tener células que segregan, tienen músculos que las exprimen en cada adenómero, en cada zona de producción de la sustancia, que por lo tanto viene a ser todo motor. Y lo sensitivo lo dividimos en sensitivo puramente y sensorial. ¿Cuál es la diferencia? La sensibilidad es aquella que proviene de la piel o de los músculos, de receptores específicos que son terminaciones de los nervios. En cambio, los sentidos, que son la olfacción, el gusto, la visión y la audición, esos cuatro, provienen de células específicas, una para ver, la otra para oír, y no pueden hacer ninguna otra cosa. Son células altamente específicas, también receptoras, pero células, neuronas modificadas para solamente esa función. Del sistema nervioso periférico como central lo vamos a dividir en somático y autonómico o autónomo. Somático, para ustedes que estudiaron la unidad didáctica anterior, o sea, todo el esqueleto, sus articulaciones y los músculos que lo mueven, con la piel que recubre todo esto, eso es el sistema somático.
Soma quiere decir cuerpo, es el cuerpo humano. Lo que contiene ese sistema, tanto en el cuello como en el tórax, el abdomen o la pelvis, las vísceras que están adentro, es el otro sistema autónomo. Se lo llama autónomo porque trabaja solo. El sistema ahora está digiriendo lo que hemos ingerido y nosotros poco nos enteramos de eso. Se encarga solamente de hacerlo o la respiración o la conducción cardíaca. Vegetativo es porque se refiere a que son las funciones más primitivas, vegetales. Prefiero que a esto le pongamos entre nosotros el nombre de visceral, es lo que maneja nuestras vísceras. Y para que se entienda bien claro, con el ejemplo anterior que habíamos puesto del globo ocular, somático es lo que mueve los músculos esqueléticos, aquellos que tienen sarcómeros. Visceral es lo que tiene músculo liso. Si una víscera, como la lengua, o la faringe o la laringe, tiene músculo esquelético, es somática. O sea, tiene control de la voluntad. Y visceral tiene músculo liso, no tiene control. Habíamos puesto un ejemplo que vamos a ir complejizando ahora, que es el globo ocular y el iris con su orificio que era la pupila. Los movimientos del globo ocular, que están dados por 6 músculos esqueléticos, los rectos y los oblicuos, mirar para arriba, mirar para abajo, a derecha, izquierda, eso, además de poder hacerlo en forma automática, lo pueden hacer en forma provocada con su sistema nervioso. Ustedes pueden mirar a un lado, a otro, a voluntad. Eso es estrictamente somático. Los movimientos que regulan el diámetro de la pupila, miosis, que es la contracción, y midriasis, que es la dilatación, que ustedes pueden hacerlo frente a un espejo regulando la luz, eso es estrictamente visceral. Habrá 2 músculos ahora. Un músculo liso que dilate la pupila, que va a ser en este caso radiada para que la pupila tome mayor diámetro cuando oscurecemos la pieza, y cuando prendemos la luz, un músculo en forma esfinteriana, o sea circular, nos va a cerrar rápidamente la pupila, va a producir la miosis. Eso es parasimpático, lo otro es simpático. Así que ahí tienen el trabajo práctico, un poco más complejo que lo habíamos visto con el sistema de la unidad didáctica anterior, entonces ustedes ya tienen que dividir simpático de parasimpático y entender que el sistema somático no precisa 2 sistemas porque tiene articulaciones. Yo tengo un músculo que produce la flexión, otro produce la extensión, tengo un pronador, tengo un supinador, porque tengo huesos y articulaciones. El iris, las arterias, los intestinos, no tienen articulación, no tienen estructura. Los bronquios tienen aire, las arterias tienen sangre, el intestino tiene líquido, por lo tanto debemos tener 2 músculos. Uno produce un efecto, el otro produce el contrario. Ese juego de simpático y parasimpático es el que produce la normalidad, que la fisiología se las enseña a través de la homeostasis. Vamos ahora a dedicarnos al sistema nervioso central y vamos a comenzar por lo más simple, que es la médula espinal. Es el ejemplo más sencillo en donde el ser humano, como ustedes están viendo en ese torso donde ven todas las vértebras, tiene una conformación metamérica similar a un nematode, a un gusano o a un reptil, a una serpiente, en donde todo es metamérico, todo es parecido. Después, más arriba nos complicamos mucho, ¿no? Crecimiento del encéfalo, un mecanismo más complejo. Pero en lo metamérico tenemos la médula espinal, que con estudiar un segmento de los 31 que tiene, podríamos entender el resto. Más arriba esto no es factible. Entonces, mayor aumento en el medio de la placa, tienen un aumento en donde ven la médula con sus coberturas, sus meninges, que la protegen y la ubican dentro de un conducto que hay en el raquis, que es el conducto raquídeo, para proteger ese sistema nervioso tan delicado. Ustedes piensen que el sistema nervioso no tiene esta consistencia de esto que les estoy mostrando, que es una resina,
una maqueta, si no, tiene una resistencia sumamente frágil, que está entre una gelatina y una goma, una cosa que con una simple compresión se podría destruir, y merece estar sumamente protegido. Y por último, allí a la derecha y abajo tienen un corte, ahora histológico, un segmento transverso de la médula espinal donde ven que tiene dos sustancias. Sustancia periférica blanca, que son haces de fibras que llevan y extraen todo lo que estos nervios tienen que hacer, lo que recogen de la superficie y lo que van a llevar a los músculos para que nos produzcan movimientos. Y en el centro tienen la sustancia gris, que ahora vamos a complicar un poquito, la vamos a conectar a través de los nervios raquídeos. Vamos a entender cómo es un nervio raquídeo. Entonces, resumiendo, todo el sistema nervioso, pero específicamente aquí la médula, tiene sustancia gris, en este caso central. El cerebro va a tener central y periférica, esto, la corteza, el cerebro y el cerebelo, que es esto chiquitito, tienen, además de sustancia gris central, periférica, corteza, como tiene corteza el queso, y sustancia blanca, que no tiene neuronas, tiene solamente fibras, que conecta, lleva lo que hacen las neuronas, que siempre están en la sustancia gris. Y después tienen una sustancia que pasa inadvertida generalmente, pero que es para ustedes sumamente importante por las funciones que tiene, que es la sustancia reticular. En el caso de la médula espinal y de parte del tronco cerebral, la sustancia reticulada va a tener funciones facilitadoras e inhibidoras, o sea, va a excitar el sistema nervioso, en el caso nuestro nos va a aumentar el apetito, o viceversa, lo va a inhibir, nos va a disminuir el apetito. O sea que van a trabajar frecuentemente con la sustancia reticular, pese a que la sustancia reticular, como es una mezcla de gris y blanca, no tiene morfología, los núcleos son funcionales. Vamos a hablar de un núcleo cardiomotor que no tiene una conformación morfológica, no se puede definir morfológicamente por un corte, pero por la fisiología, la doctora Bedoya le va a decir, si se altera ese núcleo cardiomotor, el paciente se murió, tuvo un paro cardíaco, y la anatomía no me lo explicó, pero la fisiología sí. Esta es la interacción que yo les propongo que hagamos siempre entre las materias. Pero vamos a empezar a complejizarlo. Ahí tienen un esquema en donde está el corte, pero además tiene 3D, para que ustedes vean que cada nervio raquídeo, que son 31, corresponde con 31 segmentos de médula espinal, 31 rodajitas de médula, que tiene un alto, no es solamente un plano, tiene un 3D. El nervio está formado por dos raíces, una raíz ventral o anterior, vientre está adelante, ventral o anterior, por donde los nervios salen de la médula, es eferente, por ahí va todo lo motor. Y una raíz posterior por donde entra toda la médula, lo aferente. Y todo lo aferente va a pasar por ese bultito que tienen ahí que se llama ganglio raquídeo. Inevitablemente todo lo que quiera entrar a la médula va a tener en el ganglio una neurona aferente, como les voy a mostrar en el próximo esquema. Y después puede ingresar. Y todo lo que sale puede salir en forma directa. Ahora lo tenemos en un esquema histológico anatómico, fisiológico. Acá hay, esta es la conjunción perfecta de la anatomía, la histología y la fisiología. La anatomía nos explica la forma, pero no nos muestra la célula la muestra la histología, y la función la muestra la fisiología. Todo está resumido en este maravilloso esquema, en donde, fíjense, esto es anterior, estoy viendo al paciente de frente. Tienen un abultamiento anterior, que se llama asta anterior, en donde hay neuronas, esa que dice alfa, es una neurona motora. Alfa, motoneurona, es una neurona grandota, mide entre 40 y 60 micrones, y si la siguen, va a estar conectada por un nerviecito que va directo a la fibra muscular que llamamos extrafusal. Es la placa anterior que mostramos de la placa mioneural o placa motora, una sinapsis entre el nervio y el músculo,
Con esto ustedes mueven el músculo. Mueven el músculo, pero no saben si el músculo respondió correctamente. No saben si se movió rápido, si lo hizo con fuerza, si lo hizo mal, si acertó en el timbre o no, o si le pegó a la nariz o no. Entonces, el sistema nervioso prevé esto y tiene receptores dentro del músculo para saber si cumplió la orden de vida. Los receptores están representados allí por una espiral, como un tirabuzón. Esa es una terminación sensitiva. En este caso se llama ánulo espiral, está dentro del uso neuromuscular, y esa va al revés, va a entrar a la médula. ¿Cómo va a entrar a la médula? Pasando por ese botón negro que ven ahí, que es el ganglio raquídeo. Luego ingresa a la médula. Una vez que ingresa a la médula, acá hay un merengue de conexiones que las vamos a aclarar en este esquema. Vamos a simplificarlo totalmente. En este caso, el receptor está en la piel. O sea, el receptor puede estar, y esto tienen que entenderlo. Pocos colegas lo van a saber esto, del equipo de salud, o en la piel o en el músculo. Yo siento con la piel, pero también siento con el músculo. Entonces, de la piel tengo un receptor, ganglio raquídeo, ingresa y hace sinapsis con la alfa motoneurona. En este caso pasó lo siguiente. Yo voy a tomar el cerebro. El cerebro está caliente, alguien lo puso a calentar, está que pela. Lo toco, ¡pum! Y sin darme cuenta que me quemé, saqué el dedo. Esto se llama reflejo. Es un arco reflejo, es un sistema de urgencia, por si me pincho o me quemo, retiro el órgano. Ahí tienen el primer circuito que van a conocer, que es el arco reflejo, es un cortocircuito, porque como habíamos visto, la cosa es mucho más compleja. Lo que ingresa por la raíz posterior puede tomar varios caminos. Puede ir al cerebro directamente a informarle la forma, o que esto está mojado, o la forma que tiene, estoy buscando un surco para mostrarle a ustedes, estoy explorando, o simplemente lo tomé y quiero saber cuánto pesa sin enterarme en el cerebro, entonces lo mando al cerebelo, a ver si estoy ejerciendo la fuerza necesaria para tenerlo dentro de la cámara que se los está mostrando, o me pasé de largo, y eso lo hago en forma automática con mi cerebelo. O sea que hay tres caminos de todo lo que ingresa. Va al cerebro para enterarme yo, va al cerebelo para algo más cotidiano, más vulgar, que yo ya aprendí y que no tengo que ocupar el cerebro en esto, o es una emergencia y hago un cortocircuito y lo mando a la alfa motoneurona para que responda quitando el mismo miembro o el mismo dedo o el mismo músculo que está sufriendo. Ahí lo tienen representado. El estímulo, dolor, calor, temperatura, tacto, va al receptor, el receptor ingresa, forma un circuito que puede ser un cortocircuito ahí abajo, o un circuito mucho más complejo que va a parar los centros superiores, una respuesta motora que va al efector, que es el músculo, que hace lo que debe. Este esquema es sensacional. Ustedes acá tienen el sistema nervioso. Esto es el sistema nervioso. Recibe, procesa y contesta. Y así trabajamos todo el día. Y así quiero que ustedes entiendan el sistema nervioso, como algo simple, sencillo, pragmático, que les lleve a ejercer la nutrición sin ser neurólogos. Cuando tengan un problema neurológico de un paciente que no puede deglutir porque no les anda un par craneano, ustedes verán con su neurólogo en el equipo de salud cómo solucionarlo. Por eso sobreviene esta división funcional del sistema nervioso, reiteramos, somático, visceral, músculo esquelético, músculo liso, y el visceral en dos partes, simpático y parasimpático, y con esto nos vamos a entender siempre. O sea que esta plaquita, guárdenla, vamos a dividir los componentes morfológicos, un poco más prolijamente. Entonces vamos a decir que esto, que es el encéfalo, tiene un cerebro, que es todo esto con su corteza cerebral, tiene un cerebelo, que es esto pequeñito que está acá abajo,
que es motor y automático, y tiene un tronco. Esto está puesto así en un ser humano, acá adelante, atrás, arriba, abajo, y el tronco que es el que va a continuar con la médula. Bueno, de este tronco y parte del cerebro van a salir 12 pares craneanos, y de la médula van a salir 31 pares craneanos. Y al tronco se lo divide en 3 partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo, de arriba para abajo. Ahí lo tienen mejor dibujado. Eso que están viendo ahí es esto que tienen acá. Así que esto hemos hecho en este cerebro entero un corte. Por suerte el cerebro está repetido en 2 partes, un corte interhemisférico para ver todas las complejidades que tiene esto. Pero este pedacito del encéfalo que tienen acá, que acá dice hipotálamo, que va a regular una glándula que acá no está, que quedó en el cráneo, que se llama hipófisis, con esto el resto, esto para ustedes es de toda la vida. Van a trabajar toda la vida con sus pacientes con este pequeño sector. Lo vamos a tratar mejor ahora en la próxima unidad didáctica con la olfacción, y es algo que tiene una enorme importancia en la nutrición de sus pacientes. Bueno, así como la médula tenía sustancia gris y sustancia blanca, el cerebro también la tiene. Solamente que el cerebro tiene, además de la sustancia gris central, estos núcleos, como tienen acá el tálamo, este redondito, este huevito que está acá, tiene la corteza, toda arrugada, porque esta arruga, estos que son, acá llamamos surcos, y produce circunvoluciones que hacen que este cerebro quepa dentro de nuestra caja craneana sin... El cerebro lo dividimos en lóbulos. Los lóbulos están separados de los otros lóbulos por cisuras, que son más profundas que los surcos. Los surcos separan circunvoluciones, las cisuras separan lóbulos. Lo vamos a hacer bien gráfico para ustedes, con que conozcan el lóbulo parietal del lado externo del cerebro, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Me sirve. Acá tienen áreas funcionales dentro de estos lóbulos, un poco más complejas, pero vamos a ingresar después en las áreas que a ustedes les interesa. Por de pronto, como cultura, saber que el lóbulo frontal es el más motor, que el área motora específica con todo lo que hacemos es esta, la prerolándica, que en este sector del lóbulo temporal vamos a tener la audición, que acá tenemos el habla, que acá tenemos la visión. Por ahora me basta. Pero tendríamos que ver una vista interna, esta sí me interesa mucho. Acá vamos a tener el cerebro olfatorio. El cerebro olfatorio va a estar representado por una circunvolución oculta profunda, que es el hipocampo, por esta circunvolución supracallosa y por el hipotálamo. Ese cerebro más primitivo lo voy a dejar para la olfacción, que es la que va a preparar básicamente a sus pacientes para recibir la alimentación de vida. Bueno, ahora tenemos el tronco del encéfalo. Ahí tenemos una vista anterior del tronco del encéfalo. No quiero complicarles la vida, porque de aquí a aquí, en estos 7 centímetros, van a salir nada menos que 9 pares craneanos. Muy complejos. Yo quiero de ustedes simplemente que sepan los que sirven para la nutrición. El cerebelo, como cultura, es el señor que nos regula todos los movimientos. Él controla todo tipo de movimientos. Si son correctos no hace nada, si son incorrectos informa para que alguien lo corrija. Así que con ustedes va a tener muy poco que ver. Vamos al sistema nervioso periférico, vamos a complicarlo un poquito, y ahí tenemos 12 pares craneanos que salen por orificio del cráneo y 31 pares raquídeos que salen entre vértebra y vértebra por los agujeros que llamamos de conjunción. Estos son los 31 pares raquídeos. Por suerte no deben saber mucho más que esto.
lo que hemos hablado, las dos raíces que tienen, y luego veremos alguno como ejemplo porque va al sistema locomotor. Pero sepan que es la unión entre el sistema nervioso y el músculo. Y la unión, por más que en los libros esté separada, es indisoluble. Trabaja todo junto. Sistema nervioso y sistema muscular es uno solo. Esto también es la segunda placa que tienen que imprimir y pincharla en su escritorio, porque esto es genial. Acá tienen todos los 12 pares craneanos, una simplificación admirable para que ustedes por lo menos sepan a qué va cada uno. Entonces vamos a ver. El 1 es olfatorio, me interesa, porque el alimento lo huelo, y el olfato tiene un recuerdo indisoluble, se acuerda de todos los alimentos. El 2 es el óptico, con él veo. La comida debe ser presentada de una manera amable. La comida más rica del mundo, mal presentada, es un asco. Así que debo saberlo. El motor ocular común, para mover el ojo no me importa. Muevo para donde puedo. Lo mismo el cuarto par, es motor del ojo. Lo mismo el sexto. Son 3 pares que mueven los ojos. Pero el trigémino es con el que mastico. Y además de masticar, es el que me da la sensación sensitiva de la boca. Es el que si me muerdo la lengua me duele. Si tengo el bolo alimenticio dentro de la boca lo siento. No el gusto, ojo. Siento el bolo alimenticio, cómo lo voy amasando para poder deglutirlo. Es importantísimo. La masticación va acompañada de salivación para generar el bolo alimenticio que sea agradable y deglutible. El facial es el que nos da la mímica. Para ustedes la cara de asco. Probó, esto es asqueroso, bueno. Pero hace algo más el facial. El facial es muy primitivo. El facial, a pesar de salir por estas glándulas que son las parótidas, que producen una saliva especial, inerva estas otras, que son las que da el gusto. La saliva submaxilar es la que, el facial es el que sirve para probar el alimento con la punta de la lengua. ¿Me gusta o no me gusta? El auditivo no me importa, el alimento en general no lo escucho. Pero sí, la música que pongo para comer, sí, esa sí la escucho. El glosofaringio, para deglutir. El noveno par es el que traga. No solo traga, es el que degusta. La degustación, el gusto lo da el paladar. Cuando decimos paladar, ese es el noveno par. Es cuando estoy comiendo, ya el facial aprobó la comida y la estoy degustando. Tanto sea una bebida como algo físico, que el trigémino lo está preparando, lo está amasando, mientras el glosofaringio lo degusta. Y si todo está bien, se lo pasa al neumogástrico, que es el que lo traga. Y ya es tarde. Si era algo feo, pasó de largo. Bueno, ese proceso de la alimentación, generalmente el ser humano lo tiene tergiversado. Y come discutiendo, come mirando la televisión, come apurado, come parado, lo hace todo mal. Y entonces la especialidad de ustedes evidentemente tiene que actuar. Después viene el 11º par, que para rotar la cabeza es el que dice no, esto no me gusta, y el hipogloso, que tiene mucha importancia porque es el que mueve la lengua. No solo para hablar, para acomodar el bolo alimenticio para un lado o para el otro, se lo lleva a unas piezas dentarias de un lado, a las del otro, para que sea deglutido. Así que este esquema fundamental. Bueno, hemos visto cómo se complejizó el sistema nervioso, de aquello que habíamos visto al principio, los músculos, ideal somático, visceral, ahora le dimos forma, le dimos lugar, pero a su vez hemos hecho una simplificación. Esto es neuroanatomía para ustedes, futuros nutricionistas. No es para un neurólogo, no es para un neurocirujano, sí es para una persona que quiere tener cultura alimentaria o para el que va a ejercer la profesión de nutrición. Esto es, y además dicho de una manera en donde cada nervio tiene una interconexión con la histología, con la fisiología, hay una profunda interrelación con la función, que es lo que yo quiero para ustedes. Los espero en la próxima unidad o subunidad que vamos a ver ahora.